Apague micrófonos, por favor. Muy buenas tardes. Estamos nuevamente en el GPS virtual de Asovime. Hoy, viernes 22 de mayo, en el que esta tarde, por lo menos lluviosa en la parte sur del Valle de Aburrá, nos acoge, nos reúne a través de esas pantallas. Nuestros corazones también pueden estar unidos y de hecho lo han permanecido así durante esta época de cuidado en casa. Entonces, los invito a que la disposición de hoy sea muy especial para que todas las reflexiones y todas las propuestas que hoy nos ha preparado Juan Ramiro ayuden definitivamente a conseguir nuestro bienestar mental. Hola Juan Ramiro, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Claudia? ¿Cómo estás? Pon la diapositiva 1, por favor. Me esperan entonces un momentico, yo hago la presentación. Voy a compartir pantalla, por favor, me indican, los que no puedan ver la presentación, me lo indican para entonces indicarles cómo hacerlo. Por favor, abren el micrófono a la persona que todavía no pueda ver la Yo ya lo mismo. presentación. Hay Yo ya mismo, micrófonos Claudia. abiertos. Muy bien, buenas tardes a todos. Veo que hoy nos acompañan grandes amigos. Les agradezco mucho pues por estar hoy con nosotros. Hoy vamos a hablar de algo muy importante y es quién soy yo, ¿cierto? Vamos a hacer un viaje acerca de conocernos o del autoconocimiento y vamos a hablar de algo que es muy importante porque es un proceso psicológico que nos permite saber quiénes somos, cómo funcionamos y qué necesitamos para hacer muchas cosas, pero sobre todo para lograr nuestra autoestima, nuestro bienestar y para ser felices. Listo, muy bien. Claudia, yo quisiera, cuando tengas oportunidad, de cambiar la diapositiva para que vamos a hacer algunas preguntas. Para hacer este inicio, vamos a decir una palabra que es muy importante y es conocerte a ti mismo es el principio de toda sabiduría. Eso quiere decir que este viaje que vamos a ser supuestamente más inteligentes o vamos a ser más sabios, de acuerdo a lo que dijo Aristóteles hace casi 2600 años. Claudia, pon cara, porque yo quisiera saber quién sabe quién es él. ¿Quién me puede responder la pregunta quién soy yo? Quisiera saber si alguien quiere participar. Juan Ramiro, ¿aló? Sí, te ¿Me escucha? escuchamos. Sí, sí, Alejandra. Bueno, es una pregunta compleja, es una pregunta que difícilmente uno va a tener la manera de responder de inmediato, porque si uno pregunta quién soy yo, pues uno diría una persona con muchas cualidades, con algunos defectos por mejorar, ¿cierto? Pero dando respuesta desde mi persona como tal, mi respuesta, ¿quién soy yo? Un ser humano que está en constante crecimiento a nivel espiritual, emocional, laboral y otros aspectos de la vida. Esta sería como mi respuesta. Gracias, Juan Ramiro. Juan, abre micrófono. Gracias, Alejandra. Mira lo importante de tu respuesta, porque cuando tú dices que es una pregunta muy difícil de responder, estás enfrentándote con una cantidad de cosas. Lo primero es que empieces a cuestionarte. Listo.
y vas a cuestionar sobre todo sobre tus creencias, sobre las doctrinas por las cuales tú has pasado, que la sociedad, la religión, ¿cierto? Tu vida familiar y demás hacen que de alguna manera te alejes de tu esencia básica, porque tú lo dijiste, ¿cierto? Es esa persona, ¿cierto? Entonces, esas doctrinas, creencias y demás pueden hacer que de alguna manera tú te alejes de ello, ¿cierto? Cuando tú te cuestionas, haces un cuestionamiento de todas esas partes oscuras que tiene el ego, tus carencias, tus limitaciones, frustraciones, qué es lo que realmente te incomoda, qué rechazas de tu vida, qué es lo que nosotros le queremos mostrar a los demás, pero también a la vez estás mostrando tu grandeza, qué es lo que tú tienes, cuál es tu espíritu, y tú lo dijiste muy bien, ¿cierto? Tienes una cantidad de cosas, entonces toda esa grandeza que tú tienes, toda esa parte oscura y toda esa parte, digamos, grande que tú tienes y que es difícil reconocer tanto lo uno como lo otro. Entonces, cuando tú te preguntas quién soy yo y empiezas a cuestionarte todo eso, de eso se trata. Claudia, ¿me muestras la segunda diapositiva? Muy bien. Mientras Claudia nos muestra la diapositiva, vamos a hablar cuándo empieza ese cuestionamiento. Entonces estamos hablando por allá unos 4 siglos antes de Cristo y nos encontramos que en Grecia hay un señor, Sócrates, que es uno de los grandes filósofos, pero nosotros no tenemos en la actualidad absolutamente ningún escrito de Sócrates. Sócrates fue un tipo muy rudo, ¿cierto? Digamos en su aspecto, pero de una gran sabiduría. Y él, a diferencia de muchos otros filósofos de Grecia que fueron contemporáneos, y algunos le precedieron y otros fueron contemporáneos y otros le precedieron a él, pasaron después de él, fueron sus discípulos. Entonces, a través de un discípulo, Platón, que recogió todas las enseñanzas, las frases de Sócrates, ¿cierto? Y las escribió para la posteridad, diciendo algo muy especial, y esto dice mucho de Sócrates, porque Sócrates nunca quiso crear una escuela o ir a, digamos, a un liceo o una academia para impartir sus conocimientos y enseñanzas, sino que lo hacía en las calles de Grecia, de Atenas en aquel momento. Y él, digamos que habló de 2 máximas que han hecho, digamos, han creado parte del origen de la filosofía del mundo, de la historia del mundo, ¿cierto? Lo primero que dice es, solo sé que nada sé. De esa manera él muestra una gran humildad, porque él nos dice que no, pues, lo único que sabe es que no sabe nada, ¿cierto? Entonces nos demuestra su interés de estar constantemente aprendiendo más. Esto se dice porque alguien alguna vez en un oráculo, en el oráculo de Delfos, fue a preguntar quién era el hombre más sabio de Grecia. Entonces el oráculo contesta que era Sócrates. Entonces él contesta que no podía ser el hombre que más sabía, porque él solamente sabía que nada sé. Listo. Pero él también, digamos que dice otra frase que es muy importante, y es conócete a ti mismo. Listo. Cuando él dice conócete a ti mismo, aquí tenemos que hacer una gran diferencia entre saber y conocer. Porque el saber es una aproximación que se hace a partir de las cuestiones prácticas, ¿cierto? Yo sé manejar un vehículo, yo sé utilizar una herramienta, sé cómo relacionarme con las personas, sé cómo me manejo yo. Entonces, el saber viene desde lo práctico, mientras que el conocer viene desde la experiencia.
Yo no sé una persona, yo conozco una persona. Eso quiere decir que yo me he interrelacionado con esa persona. Yo conozco Francia, porque quiere decir que yo fui a Francia. Yo no sé, yo sé matemáticas, porque yo las aplico, pero yo no conozco las matemáticas. A no ser que yo hable de las matemáticas como un acto de que yo he participado sabiendo trabajar con las matemáticas. Entonces, cuando Sócrates dice, conócete a ti mismo, quiere decir que él tuvo, o nos está diciendo a nosotros que nos relacionemos con nosotros mismos. Listo. Y cuando nosotros nos relacionamos con nosotros mismos, quiere decir que nosotros podemos llegar a gobernarnos, porque tenemos tanta experiencia que de nosotros mismos, hemos participado tanto de nosotros mismos, ¿cierto? Que nosotros podemos llegar a decir, nos podemos gobernar. Y esa fue la intención de Sócrates. Claudia, ¿alguna pregunta, alguna acá? Si alguien Sí. quiere participar, puede abrir. Saludos a todos, a todas. Veo muchos amigos, amigas. Me place mucho escucharles y verles también asistiendo. Pues, no, solamente mencionar que también no conocía mucho detalle sobre la historia, pero aparece en el oráculo de Delfos la inscripción de Conócete a ti mismo, ¿cierto? Y nada, muchas gracias, solo quería saludar y apuntar eso. También aparece en el oráculo de Delfos, no tenía referencia que lo mencionaba también Sócrates. Seguiremos participando, gracias. Gracias, Alexei. Siempre tus aportes son bastante interesantes. Gracias. Sigue, Julia. Julia, sigues tú. ¿Me repite la pregunta o es hablar sobre el mismo tema? No, si tú tienes alguna cosa que aportar sobre eso de conocerte a ti mismo, o solo sé que nada sé, yo creo que tú, como docente que has sido, nos puedes dar muchos aportes. Sí, estoy de acuerdo con Alejandra, que dice que es algo pues muy extenso y muy difícil como de definirlo. Y yo como que lo grabaría pues lo resumiría en una frase. Yo soy el resultado de mis pensamientos. Gracias, Julia. Entonces, Claudia, dame la otra diapositiva. Muy bien, mientras abre la otra diapositiva, vamos a hablar de algo que es muy importante y es, cuando nosotros estamos entonces hablando de autoconocimiento, estamos haciendo referencia a una palabra compuesta. Listo. La primera es auto, que significa la independencia, por mí mismo, porque yo soy el que gestiono, ¿cierto? Ese es algo que viene de mí para mí. Listo. Entonces, cuando nosotros hablamos de todos esos autos, autogestión, automóvil, autoconocimiento y demás, es porque es algo mío, personal. Listo. Y cuando entonces hablamos de conocimiento, ¿cierto? Aquí hay algo muy importante, porque cuando el conocimiento se hace a partir, ya lo dijimos, ¿cierto? El conocerse, y aquí en español hay una dificultad, porque el conocer y el saber, cuando lo ponemos en conocimiento, no hay hay sabiduría, pero no hay esa palabra, esa palabra correspondiente en sabiduría a conocimiento. Entonces se gestiona en una misma y conocimiento y sabiduría se convierten en una misma, pero hay aquí un punto muy importante y es que el conocimiento siempre es racional, siempre viene desde la razón.
Listo. Entonces algo muy importante, porque como viene desde la experiencia, lo alojamos en alguna parte, en nuestra mente, en nuestro cerebro y demás, estamos hablando desde la razón. Listo. Entonces, cuando nosotros hablamos de autoconocimiento es porque nosotros estamos gestionando algo racional. Listo. Todo eso se nos viene muy bien y eso viene a través de la historia hasta la próxima diapositiva. Claudia, dame la otra diapositiva, por favor. Hasta que nos viene este señor, que más de ustedes lo conocen, Sigmund Freud, y él cuestiona eso de conócete a ti mismo desde la parte racional y viene y pone a temblar, digamos, los cimientos de la sabiduría como tal o del conocimiento como tal, porque él dice, no, 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 señores, nosotros no podemos autoconocernos como ustedes están pensando, por una razón muy sencilla, porque para acceder al conocimiento tenemos que acceder a la verdad de lo que nosotros somos, como lo acaba de decir Julia, ¿cierto? Pero para saber lo que nosotros somos, entonces él dice, no podemos acceder a la verdad sobre nosotros de una manera puramente racional, porque la mente humana tiene un elemento no racional, que es el inconsciente. Listo. Entonces esto viene y nos trae una dimensión muy grande al autoconocimiento, porque entonces estamos diciendo aquí, un momento, es que nosotros no solamente somos la parte racional, nosotros tenemos otras partes muy importantes. Y entonces hablamos del yo, el super yo, otras cuestiones, o hablamos del consciente, el subconsciente y el inconsciente. Y llegar al inconsciente es supremamente difícil. De manera racional llegar al inconsciente es prácticamente imposible. Entonces eso nos lleva a esa parte tan difícil que ya Alejandra y Julia lo dijeron, ¿cierto? Es muy difícil nosotros podernos conocer a nosotros mismos porque es que tenemos una cantidad de cosas que están en el inconsciente, ¿cierto? Estamos algo que de pronto lo tenemos en el inconsciente y puede ser hasta doloroso sacarlo a lo consciente, puede ser algo que nos complique la vida, ¿cierto? Entonces ese no conocimiento de algo que también forma parte integral de nuestro ser, así no lo tengamos en nuestra parte consciente, forma parte integral de nuestro ser, que es muy difícil sacarlo a flote. Tanto así que Sigmund Freud, entonces él dice que la única forma de nosotros poder llegar a esa parte inconsciente es a través de la interpretación de lo que soñamos, que si recuerdas hace algunos tiempos, y es precisamente Alexei nos habló sobre eso, esa parte del sueño, que es lo que nuestro inconsciente nos quiere hacer consciente y nosotros, ni siquiera cuando el inconsciente nos lo saca a flote, somos capaces de interpretarlo. Pues una forma es hacer una interpretación de los sueños, ¿cierto? Otra cosa es que un tercero haga por nosotros ese, digamos, ese jalonamiento de esa parte que tenemos en el inconsciente a través de la hipnosis. Listo. Entonces, a través solamente de la interpretación de los sueños o a través de la hipnosis es que nosotros tenemos capacidad de ir a ese inconsciente y traer adentro, afuera, esa otra parte de nuestro ser que es tan difícil hacerla consciente. No sé si alguien, Alexei. Quería hacer un paréntesis. Es que no sé si ese cuento de que, pues yo no soy un conocedor de la obra de Freud. Hay unas ideas que en mi estudio pues como que me han llegado porque los aportes de este señor fueron impresionantes. Pero lo que no tengo muy claro es si realmente el hombre, y ahí de pronto la serie nos está haciendo daño en la imagen del legado del hombre, si es realmente a través de la hipnosis. Eso es lo que no tengo muy claro. Porque cuando uno se acerca a lo que él, de las primeras evidencias del inconsciente son los actos fallidos. Ve, cuando yo te digo, Roberto, en vez de Ramiro, ¿cierto? Hay algo ahí en mi inconsciente que se activó. En los actos fallidos, un accidente es un acto fallido. Entonces yo no sé si eso de la hipnosis, porque yo realmente no sé hasta qué estrato de la conciencia se pueda llegar a través de la hipnosis. Y ahí quería apuntar que es el aporte de alguien que ahora, pues en el académico tiene muchas críticas, tanto de otros sectores de la psicología,
de la psiquiatría, y que pues yo hablo desde ahí es porque alguien en psicoterapia utiliza el marco de Jung. Entonces Jung dice que, por ejemplo, lo inconsciente también está en otras. Por ejemplo, cuando nos relacionamos en pareja, ahí se manifiestan otras cosas del inconsciente que nos llevan al conflicto. O, por ejemplo, lo que él llamaba la sombra, que es el mal en uno, ¿cierto? Que las cosas que uno hace escondidas, eso es como otra manifestación del inconsciente. Y hay otras cosas, ¿cierto? Ese rol que a veces encarna el enfermo, que a veces también pues en esta comunidad que tratamos el asunto de la salud mental, hay ahí todas unas movilizaciones también desde lo inconsciente. Entonces quería simplemente hacer ese paréntesis y gracias. ¿Alguien quisiera hacer algún aporte o algún cuestionamiento? Perdón, no un cuestionamiento, alguna pregunta acerca de esto que dice Alexei o que hemos hasta el momento. Eh, Sí. Ramiro, yo quisiera como mostrar la importancia de lo que acaba de decir Alexei y de lo que nos está presentando Juan Ramiro, porque estamos haciendo una propuesta desde saber quiénes somos para construir nuestro sistema de apoyos. Ya en otros GPS hemos hablado de la importancia de consolidar nuestro entorno amoroso, ya hemos hablado de la importancia de reconocer nuestras aspiraciones, nuestro proyecto de vida, la actitud que debemos tener ante eso. Y por eso es bien importante la claridad que nos hace Alexei para identificar desde cada uno de nuestros ámbitos. Él habló de la pareja, del diagnóstico o de nuestra labor económica, de nuestras actividades deportivas, desde nuestro manejo de salud, etcétera. Todos esos ámbitos en los que cada uno de nosotros nos desenvolvemos tiene que ver con la configuración de nuestro sistema de apoyos, que es el fin último, que es la meta a la que queremos llegar durante estos GPS virtuales desde de mayo hasta junio por lo menos. Muchísimas gracias, Juan Ramiro. Gracias, Claudia. Sí, entonces vamos a continuar con esto y vamos a precisar varias cosas. Eso que habla Alexei, yo me refiero a Jung y, perdón, a Freud, ¿cierto? Y copio una frase textual de Freud, ¿cierto? Y una justificación que él hace para eso. Eso no quiere decir que después de Freud no hayan habido digamos, investigaciones, adelantos, indagaciones acerca de ese inconsciente. Lo importante aquí es que estamos haciendo una cuestión histórica para que nos demos cuenta que no es que es algo que nosotros nos estemos inventando, sino que es algo que desde los griegos mismos, ¿cierto? Desde el periodo helenístico de Sócrates, empiezan a decir que nosotros como entes, como seres que somos, tenemos una parte muy importante que somos nosotros responsables de ella. Pero es Freud el que dice que a pesar de que nosotros seamos conscientes que somos responsables de esa parte, hay algo que nos impide a nosotros llegar al 100% de esto. Y claro, viene todos, viene Jung, vienen prácticamente todos los que preceden a Freud, ¿cierto? Y hablan de todo este tipo de cosas. Listo. Pero Alexei habla de algo muy importante y que dice Jung, y voy a hacer un paréntesis antes de continuar, y habla de esas sombras, de eso que nosotros no queremos como que salga, que es como aquello oculto y que es como algo casi que conscientemente ocultamos ese inconsciente. ¿Y es por qué? Porque es que esa parte de conocernos y darnos a conocer es supremamente doloroso. ¿Por qué? Porque es una parte de confrontación de nosotros con nosotros. Confrontamos nuestra ignorancia, podemos confrontar nuestra mediocridad, podemos hacer una cantidad de confrontaciones, pero hacer esa confrontación también es muy importante. ¿Por qué? Porque es lo único que nos permite a nosotros liberarnos, ¿cierto? Cuando nosotros sacamos a flote eso que confrontamos, hacemos conscientes todos nuestros dolores, todas aquellas otras cosas que mantenemos en la sombra, ¿cierto? Aquello que nosotros no queremos participar, ni que otros participen, ni que si lo participamos
quiere decir como esa otra cosa oculta que tenemos, ¿cierto? También nos permite aflorar todo lo que nos libera, ¿cierto? Entonces, no sé si aquí el aporte ya es suficiente y puedo continuar. ¿Tú qué dices, Claudia? ¿Continuamos con la otra diapositiva? Sí, continuemos. Bueno, muy bien. Entonces aquí hay algo muy importante y es que cuando nosotros, digamos, hacemos todo eso, listo, cuando ya nosotros empezamos a confrontarnos, me das la otra diapositiva, Claudia. Listo, muy bien. Entonces, es cuando nosotros empezamos a entender realmente qué es el autoconocimiento, ¿cierto? Y el autoconocimiento es un acto reflexivo continuo, no es algo que suceda una vez, es algo, puede que lo hagamos por primera vez un día que nosotros deseemos, pero nosotros estamos siempre haciendo un autoconocimiento, siempre estamos en ese acto reflexivo, listo, y es esa confrontación que hacemos nosotros con nosotros, pero es una confrontación para liberarnos y eso es algo muy importante. Listo. El autoconocimiento es algo que nosotros, es una capacidad que nosotros tenemos, ¿cierto? De entendernos a nosotros mismos. Es algo que nosotros cuando hacemos nos confrontamos o nos preguntamos, a ver, ¿yo por qué hice esto? ¿Cierto? Entonces es, como lo dijimos antes, el autoconocimiento es una cuestión racional y consciente. Entonces, cuando nosotros nos confrontamos, ¿cierto? Cuando nosotros nos cuestionamos a nosotros mismos por qué hicimos algo, ¿cierto? Estamos haciendo consciente algo que por alguna razón, que puede ser conocida o desconocida, nos llevó a hacer una actuación o a tener un pensamiento o un sentimiento. Listo. Y bien dice Alex cuando menciona mi pareja y cuando Claudia dice mi creación del entorno amoroso y demás. ¿Por qué? Porque nosotros somos, al fin de cuentas, todo eso. Esencialmente una persona consciente, pero que está detrás de eso. Hay un motor inconsciente que también nos ayuda a movernos, ¿cierto? Entonces, ese autoconocimiento es algo como enigmático, ¿cierto? Y que nos es muy difícil conocer qué es lo que internamente nos mueve, ese motor que hace que nos mueva, hace que nos levantemos todos los días, hace que queramos a alguien, que queramos ser algo, hace que queramos obtener algo, hace que queramos tener un logro. ¿Por qué razón? Si alguien quiere aportar, Claudia, si tú tienes algo que decir hasta el momento, agradecería mucho. Pueden abrir el micrófono. Juan, hola. ¿Aló? Bueno, yo quería hacer una pequeña como anotación de algo muy bonito que vi en la diapositiva en la cual va la charla de Juan, y es que en una partecita dice que actuamos de una manera determinada, o sea, el por qué actuamos de una manera determinada y un proceso reflexivo. Entonces, yo junto estas dos cositas de la diapositiva y podría decir que muchas veces tenemos ciertas actuaciones o, por ejemplo, reaccionamos, digamos, con rabia muy consecutivamente, y ahí podríamos decir que cuando hacemos un proceso reflexivo es cuando nos vamos dando cuenta el porqué de esa reacción, qué hay anteriormente a eso, y cuando aprendemos a conocernos el porqué de esas cositas y empezamos a tener pequeñas luces, podemos hacer el trabajo de irlo mejorando, y posiblemente hay otras personas que también hay que comprometerlas porque son ellas las que nos están como llevando, sea en el momento o que haya pasado anteriormente, a tener ese tipo de reflexiones. Y ya por último, pues el tema de lo que él mencionaba, lo que Juan mencionaba del motor interno, es precisamente uno de los pilares de un proceso reflexivo y del autoconocimiento como tal, y del saber quién soy yo, ¿cierto? Para darnos respuesta a esa pregunta. Porque si no tenemos nada o alguna persona que nos motive en la vida para hacer cambios y para lograr cosas para bien,
queda un poco complicado tener este tipo de procesos. Era todo lo que iba a mencionar. Alejandra, pero no cierres el micrófono, yo te pregunto, ¿quién sería la persona más importante para hacer esa reflexión? Tú dices que es necesario tener personas en mente para hacer esa reflexión. ¿Quién sería, de todas las personas que tú tienes en tu mente, cuál sería la más importante para reflexionar? Bueno, la más importante sería la persona que de pronto causó, pues tomándolo, Claudio, tomándolo el ejemplo de reaccionar un poco fuerte siempre, Sí, no, tú acabas de decir que es importante hacer la reflexión sobre lo que somos, sobre los aspectos de nuestra vida, pensando en las otras personas, pensando en personas que nos influencian o que podrían ser beneficiadas con esta reflexión. Ahora te pregunto yo, en la lista de personas que tú tienes en tu cabeza en este momento, ¿cuál sería la persona más importante por la que reflexionar sobre la el tema que primera estamos tratando? sería, en mi caso sería yo, ¿cierto? Esa era, O sea, esa yo, era. Sí, y esa ya era pues las la otras personas respuesta es que como, necesitaba. como para coger de pronto las experiencias buenas y bueno, también las malas con algunas personas, porque de eso se aprende. Ahí va también lo que es el conocer, que va muy ligado a la experiencia. Es mi opinión. Ok. No, perfecto, perfecto, porque es que de eso es que se trata como la propuesta que estamos haciendo Ok. desde el sistema de apoyos. La persona más importante es la persona que está haciendo su sistema de apoyos, que está estructurando esos recursos, esas personas que son necesarias para su bienestar. Esa era, y entonces por eso quería hacer la precisión contigo, porque ese es el quick del asunto en este momento. Muchísimas gracias, Alejandra. De verdad, qué participación tan bonita la que hiciste. Con gusto, Claudia. Juan Ramiro. Bueno, no, y me parece muy oportuna digamos, el paréntesis que nos abre Alejandra, como, porque me parece importante que nosotros hagamos hincapié en varias cosas que Alejandra mencionó, pero no profundizó. Cuando tú haces ese cuestionamiento, ¿cierto? Tenemos que entender una cosa muy importante. Hay reacciones, pero las reacciones no siempre son malas, ¿cierto? Las reacciones pueden ser señales de algo que nos está llamando la atención. Nos está diciendo, ojo con esto, ¿cierto? Entonces las reacciones también pueden ser no solamente emocionales, pueden ser reacciones de rabia, pero también pueden ser reacciones afectivas, amorosas, o risa, o ganas, deseos de hacer algo bueno, de ayudar, o pues mucho tipo de reacciones que podemos tener, ¿cierto? Y esas reacciones pueden suceder por muchas cosas, pueden ser intempestivas, ¿cierto? Pueden ser automáticas, ¿cierto? Y cuando son automáticas pueden ser generadas, digamos, por hábitos, algo que nosotros constantemente estamos haciendo y nunca hemos caído en cuenta. Entonces, cuando hacemos esa autorreflexión, es que nos podemos dar cuenta de que, bueno, y entonces yo por qué hago esto, y resulta que es que siempre lo he hecho, ¿cierto? Entonces, si hoy no me parece bien y siempre lo hice en el pasado, eso quiere decir entonces que hay momentos en que yo pude haber afectado a mí mismo o a otras personas, relaciones y demás, ¿cierto? Entonces, esos automatismos también son importantes y entonces hay algo aquí que esto es una opinión personal, que siempre estoy en desacuerdo cuando la gente dice, no, lo pasado, pasado. No, no, un momento. Nosotros tenemos una historia, tenemos que saber de dónde venimos, por qué esto sucede, ¿cierto? Porque si nosotros desconocemos eso, nosotros nunca podremos llegar a hacer lo que sí debería hacer. Entonces, cuando estamos diciendo que nosotros hacemos esta parte que puede ser dolorosa, pero también liberadora, nos permite hacer eso, ¿cierto? Es sacar a flor de piel aquello que de pronto nos duele, nos molesta, nos mortifica, lo sacamos, lo hacemos consciente y es el momento que lo llevamos a que podamos nosotros conscientemente hacer el cambio, porque es que el cambio no lo hacemos si no lo hacemos consciente. Listo. Entonces eso nosotros lo podemos llegar a confrontar con algo que es mucho más bonito, ¿cierto? Aquello que nos duele, que nos impidió, hoy puede ser
aquel resorte que nos lleve a la acción, ¿cierto? Si aquello me molestó, ya no lo quiero hacer, ¿qué quiere decir? Yo no me puedo quedar quieto, tengo que cambiar, tengo que hacer, tengo que lograr, tengo que ser mejor, ¿cierto? Y esa es la finalidad, ¿cierto? De conocerse, del autoconocerse, ser mejor, tener más bienestar, ¿cierto? Entonces, eso es lo que me permite a mí, y gracias Alejandra y Claudia por la reflexión, porque finalmente, ¿quién es la persona con que nosotros contamos para hacer eso? Yo. No puede ser otra persona. Nadie obliga a nadie a cambiar. Eso es imposible. Listo. Entonces, continuemos, Claudia, con la otra. Alexei quiere participar. Dale, Alexei, encantado. Gracias. Yo muy amorosamente, bueno, igual tenemos todavía 20 minuticos para disertar sobre el tema. Quería problematizar el planteamiento de mi estimado amigo Juan Ramiro, y aprovechando de que veo muchos conocidos, me siento en familia. ¿Y en qué sentido problematizarlo? Es que hay como un aspecto del conocimiento de sí que no se puede acceder de manera racional. En la anterior diapositiva planteabas el autoconocimiento muy en términos de la autorreflexión, y sí, pero no solamente. Lo digo porque voy a hablar ya en primera persona, como nos gusta hacer en Asovime. Me he dado cuenta que entre más como, voy a hablar espontáneamente, como más neurótico me ponga yo como a dirigir, a tratar de controlar, a desde mi estructura racional a entender, me parece que a veces la complico. Y en mis búsquedas personales, por eso es que a veces me hablan de budismo o de algunas prácticas de sabiduría ancestral, me remueven mucho, porque en ellas se reconoce precisamente que en el conocimiento de sí hay unos aspectos que no se acceden desde eso que estamos entrenados culturalmente en Occidente, que es a entenderlo todo desde nuestra racionalidad. Entonces el budismo zen, por ejemplo, y muchos budismos hablan de romper como esa estructura mental, porque es como si mucha de la energía de la psique se quedara dando vueltas en la estructura lógica mental, y precisamente no terminara de ver la dimensión de lo que es esto, ser humano, ¿cierto? Que es ese gran cuestionamiento. Y entonces quería problematizarlo porque, no sé, quizás tú alguna vez has escuchado la obra de un señor muy raro, Carlos Castaneda, un señor que se va a hacer un trabajo como de antropólogo o algo así, con unos chamanes. Ellos se llaman brujos, pero refieren a la brujería no como la entendemos nosotros, sino que si le hacemos como una traducción un poco más justa sería la toltequidad. Es una práctica de conocimiento, de sabiduría, que ahora sí es la distinción entre sabiduría y conocimiento, de Mesoamérica. Y entonces en ellos hay una práctica que a mí me choca, y que le he intentado encontrar sentido, y que va en contravía de lo que tú remarcabas ahora: borrar la historia personal. Ah, bueno, y eso ya está ahora en la psicología, ¿cierto? O sea, entonces finalmente la psicología y todas esas disciplinas terminan recogiendo estas cosas que tienen algún valor, y la psicología transpersonal particularmente habla de esa técnica, borrar tu historia personal. Entonces yo lo pongo en relieve de los conflictos que me han podido como surgir ahora en esta cuarentena. Y es que a veces precisamente esa historia personal es el problema, porque nos pone nos identifica con cosas que son el problema. Y también hay que aprovechar un comentario que hizo ahora nuestra amiga Julia Gómez, que es una cosa que también incluso el budismo lo plantea, y muchos caminos de sabiduría de Oriente. Ni siquiera somos nuestra mente, porque Julia dice, nosotros somos lo que pensamos. Sí y no, porque a veces pensamos tantas cosas, y precisamente por estar identificados con tanto cuento
dentro de nuestra película mental, la loca del segundo piso, tantas, el caballo desbocado, en muchas de esas culturas también a la mente se le da como esa figura de caballo desbocado. Entonces quería como hacer ese, ni siquiera es un paréntesis, es un gran comentario en torno a esta invitación tan chévere que nos propusiste, Juan Ramiro, y agradecértela, de verdad. Y quería problematizarla en aras, digamos, de enriquecer este ejercicio que nos gusta en Asobime. Me encantaría escuchar, por ejemplo, a Ana, que siempre me gustan mucho sus aportes, a Cristina, que la he visto asistir y nunca la he escuchado, a Juanes, que ya le tengo la confianza de decirle, hey, te quiero escuchar más. Entonces era como eso. Y muchas gracias. Entonces está abierta la invitación para que los No, convocados claro, participen. yo quiero hacer no una apelación, una interpelación a lo que dice Alexei. Primero que todo, Alexei, si bien es cierto que Claudia y yo hemos puesto límites en el tiempo, hoy vamos a cumplir límite en el tiempo, pero no vamos a cumplir límite en el tema, porque consideramos, inclusive por eso lo pusimos de 3 días, porque este tema sí es necesario continuar con él, porque es un tema para nosotros muy importante y como lo acaba de decir Claudia, porque esto nos va a permitir a nosotros establecer cuál es nuestro sistema de apoyos. Entonces no queremos dejarlo corto, listo. Si es necesario más sustancial el tema, nos vamos a ello, aclarando obviamente que ninguno de nosotros, yo por lo menos no soy psicólogo, pero que me permite mi experiencia aquí, lo que parte de la pandemia ha traído a mí demás es esto. Y ese autoconocimiento, Alexei, voy a parar acá porque creo que hay otras personas para aportar, pero no nos preocupemos. Si nos tenemos que extender 2 fines de semana también, porque nosotros vamos a hacer un taller de autoconocimiento que es muy bonito, que hemos desarrollado Claudia y yo, lo llevamos muchas semanas diseñándolo, pensando cada paso del taller, y va a ser, apenas terminemos el tiempo y que hayamos realmente gozado esto del autoconocimiento, hacemos el taller, un taller de autoconocimiento que diseñamos muy bonito. Entonces, si hay otras personas para hacer interpelación o hablar de lo que Alexei habló, les permito ya, Claudia, dale adelante. Quien desee participar entonces puede abrir el micrófono. Cecilia tiene la palabra. Ay, muchas gracias, buenas tardes, me encanta saludarlos en este viernes. Bueno, pues yo opino de que lo del conocimiento y lo del autoconocimiento es un tema de verdad muy complicado. Nosotros podremos vivir muchos años y jamás terminaremos de conocernos. Yo creo que la tarea principal en nuestra vida es precisamente esa. Quizás las personas que creen en la reencarnación, pues por eso dicen que en una vida no se alcanza a conocer a una persona, sino que necesita muchas vidas para poderse conocer. Pienso que una de las maneras de uno autoconocerse es a través de la autoobservación. Todas las veces estar observando sus actitudes, sus pensamientos, sus cosas, pero sin hacerles juicio, sin reflexionarlas demasiado, porque si nos ponemos en la reflexión y en la razón, ahí nos quedamos. Simplemente se trata más bien de mirarlas, de observarlas, de sentirlas, y de esa manera como que nos vamos aportándole a ese conocimiento que realmente pues todos aspiramos a tener. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Entonces, mientras que otra persona abre el micrófono para dar su aporte, o lo puede hacer también por el medio del chat, yo acepto la invitación de Alexei. Y para reflexionar sobre esto de saber quién soy, les voy a referir un suceso que me pasó yo creo que fue antes de mi 4ª hospitalización por crisis de salud mental. Yo estaba sola en mi casa, ustedes saben que yo vivo sola con una gatica, y yo estaba sola en mi casa muy angustiada, y era muy tarde, era en la noche,
casi la madrugada, y se me ocurrió entonces, como estaba tan desesperada, llamar a mi tío Gustavo. Yo no sé por qué el celular no tenía, algo pasaba con el celular, yo tenía que digitar el número en el teléfono fijo, y yo no me acordaba del teléfono de mi tío. Me dio mucha angustia. Y traté de recordar algún teléfono y no recordaba sino el de la casa de la abuelita, pues que es 361057, pero bueno, yo hace 30 años no vivo allá. Seguí pensando como, bueno, ¿a quién llamo? ¿A quién busco? ¿Qué hago? No puedo salir porque salir me daba miedo, porque yo estaba de verdad en una crisis psicótica muy dura. Y tratando de acordarme como de qué sabía, pues como si no me acordaba de ningún teléfono, entonces, ¿qué hago? ¿Dónde está mi cédula? Ah, bueno, supongo que está en la billetera. ¿Y cuál es el número de mi cédula? Yo no me acordaba el número de mi cédula, yo tenía en esa época por ahí 35, 37 años. No me acordaba el número de mi cédula. Y seguí y traté de acordarme entonces de la carita de la foto de mi cédula y no me acordaba. Entonces traté de recordar las fotos, yo mantengo fotos mías en mi casa y no me acordaba de la foto de mi cédula, ni siquiera de mi cara. Tuve la tentación de ir a mirarme al espejo, pero no lo hice porque pues tenía miedo que me encontrara con un monstruo, pues porque las crisis psicóticas, pues los que hemos tenido esa experiencia, se nos atraviesan 1500 pensamientos y bueno. Bueno, ese día fue muy duro porque entonces yo pensé que yo me iba a quedar dormida y que al otro día no iba a saber quién era, que quién sabe dónde iba a despertar, que entonces si me decían que yo me llamaba Juanita Londoño, pues entonces si era verdad o no, que iba a perder mi identidad. Y traté de recordar yo dónde trabajaba, quién era mi hermana, cómo llamaban mis tíos, bueno, y empecé a borrar en esa crisis tan horrible, se me empezaban a borrar muchos de esos datos. Por eso es importante saber quiénes somos. Por eso es importante la reflexión que vamos a hacer durante este fin de semana mínimo para saber quiénes somos. Porque solamente sabiendo quiénes somos y cómo hemos llegado a ser lo que somos, qué ha sucedido en nuestra vida académica, laboral, familiar, de experiencias gastronómicas, amorosas, de viajes, etc. Solamente sabiendo quiénes somos hoy, 22 de mayo, vamos a saber qué queremos ser, dónde queremos estar, qué bienestar, qué calidad de bienestar queremos tener para un futuro. Y por eso es muy importante establecer el sistema de apoyos cuando estamos en equilibrio emocional, cuando nuestro paisaje emocional está lo más claro, lo más lúcido, lo más armonioso posible, para que cuando lleguen esas crisis y se nos olvide el número de la cédula en nuestra cara, no sucedan cosas posiblemente pues que deterioran aún más nuestra calidad de vida. ¿Cómo terminó esa noche? Pues por si le tienen alguna duda, y tiene que ver con mi creencia religiosa. Hubo un momento en esa noche, porque fue mucha la diatriba mental que tuve, yo terminé esa noche diciendo, lo único que no se me puede olvidar es que yo soy hija de Dios. Y si por la mañana amanezco sabiendo que no importa cómo me llame, qué fotico hay en mi cédula, ni qué cara voy a ver en el espejo, sé y estoy segura de que soy hija de Dios, ya con eso ya tengo. Y bueno, esa era parte de mi experiencia. Si alguien más quiere compartir algo respecto a la linda pregunta que nos hace Alexei, tienen el micrófono disponible o el chat. Entonces, Juan Ramiro, podemos seguir con tu presentación. Bueno, entonces ahora sí le respondo a Alexei. No, Alexei, no estás problematizando cuando estás haciendo la pregunta. No, espérate. Quedémonos calladitos escuchando eso último que dijo Claudia, resonando. Es que dijo unas cosas que me llegaron al alma. Ya, perdóname, tenía que hacer ese silencio, perdóname. Listo. Gracias, Claudia. Entonces, no se trata, de esto se tratan estos foros, ¿cierto? De que nosotros podamos interpelar, hablar, y lo bueno de estos foros es el respeto, ¿cierto? Entonces, cuando mencionas a Castaneda, ¿cierto? Y que habla de que borremos la historia, no soy yo la persona
primero que todo, no he leído mucho Castaneda. No soy yo la persona, pues, de hablar por otra cosa. Acuérdate que yo simplemente estoy interpretando una frase de Freud, ¿cierto? De esa parte que tú hablas tan difícil, y también digo yo que esas motivaciones y esas cosas también están metidas en nuestro pasado, en nuestro entorno económico, en nuestro entorno familiar y demás, ¿cierto? Entonces, el olvidar la historia, él debe tener una razón para decirlo. Yo lo digo por mí, porque mi historia para mí pues es importante, ¿cierto? Pero no, está muy bien, y yo lo que quiero decir es que cuando nosotros hacemos esa parte del autoconocimiento, ¿cierto? También hay un autorreconocimiento, ¿cierto? Hay un autorreconocimiento de cuáles son los valores que nosotros tenemos. Pues no es solamente lo malo, también tenemos una cantidad de cosas buenas, y llego a lo que quiso decir Claudia, ¿cierto? Cuando yo tengo todo este tipo de cosas, ¿cierto? Llegó, Claudia lo menciona de una manera, ¿cierto? Pero yo lo voy a mencionar de otra, y puedo llegar a autogestionarme, ¿cierto? Ese autogestionarme es precisamente cuando yo estoy consciente y hago consciente aquello que es inconsciente, lo puedo gestionar, ¿cierto? Entonces, puedo hacer que de alguna manera, si hoy se me olvidó el número de mi cédula y lo necesitaba, pues entonces conscientemente lo voy a apuntar en algún lado que yo sepa que lo puedo visualizar y me traiga a la mente, a la memoria, ¿cierto? Entonces, todas esas son como las herramientas de las cuales yo puedo hacer uso, pero siempre y cuando yo me autoconozca, ¿cierto? Y acuerden que estamos diciendo que hay una parte muy importante, y es desde la parte racional, pero ya conocemos que hay una parte que es imposible que conozcamos porque está en nuestro inconsciente. Siguiendo con esto, entonces, vamos a terminar esta diapositiva diciendo que nosotros tenemos un enigma que está muy interno, ¿cierto? Pero que el autoconocimiento es un acto reflexivo, continuo y constante, donde la persona adquiere conocimiento de su yo, de qué es lo que lo caracteriza, de qué es lo que lo hace diferente, de cuál es su personalidad, qué es lo que realmente yo deseo, qué es a lo que yo le temo, cuáles son mis emociones y cómo las manejo, ¿cierto? Para darle, Claudia, la otra diapositiva que es muy importante, porque Alejandra, Alex lo mencionaron, y es lo siguiente, porque es que nosotros aparentemente somos una persona, y no nos vamos a ir a hablar de que el yo, el super yo, el ego y el no ego, no, vamos a hablar de algo muy importante aquí, y es que yo soy tres personas. La primera es la persona que yo creo que soy, ¿cierto? Esa persona que yo creo que soy es muy peligrosa pegarnos solamente lo que yo creo que soy, porque nosotros podemos llegar al autoengaño. Ese autoengaño nos lo dirige ¿quién? Nuestro ego, ¿cierto? Y entonces cuando estamos en esa persona que yo creo que soy, y es tan complicada, es por lo siguiente, porque es que yo tengo dos límites. Yo tengo el límite de la arrogancia, que creo que soy tanto, ¿cierto? Soy tan poderoso, ¿cierto? Que me olvido de muchas otras cosas, ¿cierto? Y eso me lo lleva el ego, un super ego que tengo, es como quien dice el soldado que va montado sobre el gran caballo y arraso con todo lo que yo tengo a mi alrededor. O me puedo ir al otro extremo, ¿cierto? Y es una muy baja autoestima, es una victimización, es algo que yo me autoflagelo, ¿cierto? Y entonces esa persona que yo creo que soy me puede llevar al autoengaño. Y cuando me lleva al autoengaño me estoy mintiendo y me puedo llevar a un extremo o al otro. ¿Listo? Pero hay otra persona, ¿cierto? Y es que esa forma como yo me comporte, ¿cierto? Yo me puedo poner una máscara para mostrarle a las otras personas, ¿cierto? Y le estoy diciendo a las otras personas que crean lo que yo soy, y esas personas tienen una percepción que puede ser errada de lo que yo soy, ¿cierto? ¿Y cómo gestiono yo? A través de qué me doy cuenta cómo las personas creen lo que yo soy, a partir de la inducción,
¿cierto? A partir de cómo esa persona se me acerca o me trata o me dice o se dirige a mí o me rechaza o se me oculta, ¿cierto? O cómo se refiere a mí, ¿cierto? Entonces eso es una parte de inducción, ¿cierto? Que me permite a mí de pronto ese ego que yo tengo en la persona que yo creo que soy, me lo puede permitir de alguna manera ir desmontando esa persona que yo creo que soy a través de cómo me ven las otras personas. Pero es que esas otras personas me pueden ver equivocadamente, porque yo he puesto una máscara, yo cuando me pongo al frente del espejo para tratar de encontrarme quién soy, me puedo estar maquillando, me puedo poner una máscara para mostrarles a ellos lo que yo quiero que ellos vean en mí, pero no realmente lo que yo soy, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago yo que a través de un tercero no induzca lo que ellos piensan de mí? Hablando directamente con ellos. Pero obviamente para eso tengo que establecer un tipo de relación donde haya que sea pristina, que sea transparente, que sea honesta, que sea sincera, ¿cierto? Y poderle preguntar, ¿a ti te parece que esto que yo hice estuvo bien hecho, mal hecho y por qué? ¿Cierto? Pero para yo hacer esa pregunta tengo que ser supremamente humilde porque esa persona me va a hablar, ¿cierto? Y me puede decir, y yo, esa retroalimentación que yo tengo de esa persona, no solamente lo induzco de cómo ella se refiere a mí, sino cómo directamente me lo está diciendo, ¿cierto? Esa inducción, eso que yo tengo allí, yo lo tengo que aceptar y volver y procesarlo, listo, es volver y procesarlo. Listo. ¿Y cómo lo proceso yo? Llegando a la persona que realmente soy. Cuando yo desmonto ese ego y me convierto en la persona que realmente soy. Cuando yo he quitado una cantidad de cosas de mi alrededor, de mi interior, de mi mente, de mi corazón, de mis motivaciones y demás, y me muestro como realmente soy. Pero para yo poderme mostrar realmente soy, como ya lo dijo Freud, como ya lo dijo Alexei, como muchos otros lo han dicho, es muy difícil, es supremamente difícil, porque lo consciente, ¿cierto? Puede ser desmontado por lo inconsciente. ¿Y cómo hago yo desde mi consciente desmontar el subconsciente y el inconsciente? Es difícil, ¿cierto? Entonces, no sé, Claudia, si de pronto paramos hoy y recibimos aportes de otras personas para continuar mañana con el resto de la presentación. ¿Tú qué dices? Sí, Juan Ramiro, estoy de acuerdo. Quien quiera participar, por favor, abra el micrófono. Les quería preguntar de pronto cómo está Claudia de tiempo, no sé, cómo estamos. Sería bacano de pronto dejar de grabar y seguir conversando sobre esto sin, digamos, si tenemos insumos suficientes con lo que se ha compartido. A mí, por ejemplo, me ha provocado un montón de cosas en el buen sentido de la palabra, lo que acaba de exponernos Juan, ¿cierto? Entonces, creo que una de ellas es, y muy amorosamente lo hago, pues siempre me gusta hacer como estas reflexiones críticas. Juan, yo creo que no somos nosotros los que gobernamos esto. O sea, si yo escucho el relato desde la humanidad de Claudia, que en su claridad lo que dice, mi identidad es, soy hija de Dios. A mí me ha pasado también cosas con las imágenes y no me asusta tanto mencionarlo, ¿cierto? Uno se ve en el espejo y ves un diablo. ¡Hue madre! ¡Qué cosas tan impresionantes esas! Y vos decías, Juan Ramiro, que en el encuentro con el otro, que la realimentación, que la máscara, me gustó mucho el lenguaje que utilizaste porque ahí se devela muchas veces cómo podemos tener pistas de cómo opera su inconsciente. Hay gente que se pone la máscara conscientemente, hay otros que nos la ponemos y ni nos damos cuenta. Y el cuento no es tener máscaras, personalidad significa máscara. O sea, para estar en este mundo es un juego a veces de máscaras, ¿cierto? El problema es cuando yo no me doy cuenta y a veces la máscara me mete en unas encrucijadas. Y
bueno, invitaba pues como a ello del conocernos es precisamente la vida misma la que nos pone así de frente en situaciones que decimos, pues perdemos el control. O sea, ya no somos, no es el yo el que gobierna, sino, ¿cierto? Mi personaje, alguien me preguntaba ahí, bueno, describí tu personaje, yo, hijo de madre, mi personaje ahora. Me di cuenta que me describo mucho un personaje que ya no soy, ¿cierto? Que fui hasta hace 8 años. Todavía hablo mucho del ex personaje. Pero somos algo más que eso, o sea, sí, una identidad que construimos socialmente, culturalmente, con la que nosotros nos identificamos, con la que queremos vender, con la que hay un nombre, un número de identificación, todo eso que nos describía Claudia me conmovió mucho su relato, mucho. Pero que detrás de todo eso es, si nos despojamos del nombre, de las impresiones, incluso a veces si nos vemos en el espejo y vemos cosas horrorosas, es autoconocerse, no es sencillo porque es que, no sé si les va a quedar resonando este nombre, Claudio Naranjo, psiquiatra era, Claudio Naranjo era psiquiatra, pero muy distinto, digamos, a lo que uno escucha en los otros discursos. El ser humano es una criatura muy especial porque se odia mucho sin darse cuenta. Y él no está hablando de un hallazgo personal, él está hablando de nombre, él abrió la puerta de un conocimiento profundo del ser humano y del alma. Y somos seres que nos despreciamos mucho y ese despreciarnos mucho, pues a veces lo vertimos afuera, despreciando a los demás, o a veces lo vertimos sobre nosotros mismos y esa pulsión de destrucción la vertimos sobre nosotros mismos. Pero resulta mágico cuando yo escucho palabras y ya la voy a poner en un lenguaje de pronto que nos llegue a todos, más allá como de Dios, porque es que Dios es una imagen que está cargada de emociones y muchas veces a veces negativas. O sea, lo que seamos, somos algo muy excelso del universo, que en medio, esa imagen también muy poderosa a mí que llega del budismo, de la flor de loto, ¿cierto? En medio del drama que encarna el ser humano, porque a veces encarnamos unos dramas terribles. Y me gustaría de pronto seguir, si Claudia tiene tiempo, que ella habló al principio de interdicción, cuando apague el micrófono me gustaría hablar, compartirles un caso. Por eso quería hacer la invitación a Claudia, si se puede quedar por lo menos 15 minuticos después de cerrar, podamos hablar. Porque es del otro lado, es de ver cómo a veces en sistemas familiares es muy complicado que el ingreso, un pensionado, pues se la tenga que manejar la familia porque es como el ingreso familiar, porque esta persona no está en condiciones de autogestionarse. Cada vez que sale, pues se va 3 meses a habitar las calles y todo lo que eso puede implicar. Y bueno, nada. Muchas gracias Juan Ramiro por traer ese tema, muchas gracias Claudia, muchas gracias a todas las asistencias, me hubiera encantado escuchar otras voces, pero fue genial escuchar siempre todos los a quienes escuchamos, les llevo en el corazón. Gracias. Mira, varias cosas. Lo primero es, cuando las otras personas no participan, uno puede participar activamente o pasivamente. Y cuando las personas no han participado, pero no han abandonado, quieren decir que de alguna manera también están participando. Y lo otro, Alexei, mira, vos hiciste algo que me pareció muy importante cuando mencionaste que la vida misma nos lleva. Aquí tenemos que hacer una diferencia muy grande entre lo que es un proceso de autoconocimiento y un proceso de la vida misma. Porque acordate que hemos dicho, el proceso de autoconocimiento es un proceso reflexivo consciente. Si solamente se llega a él en el momento que tú decides, me voy a confrontar. Pero una cosa es que yo me confronte con yo y otra cosa que yo me confronte con la vida o la vida me lleve a situaciones que me confrontan y que me hagan temblar mis bases, me hagan
temblar mi entorno, mi sentido de vida y demás. Listo. Eso es muy importante, porque cuando tú te confrontes o de manera consciente y demás, es cuando tú en realidad empiezas a encontrar un motivo de vivir. Esa es la parte más importante si queremos hablar de Viktor Frankl, cuando él habla de eso. Es cuando tú encuentras ese motivo de ser, el motivo del ser humano, ¿cierto? Y eso solamente se puede hacer si se hace de una manera consciente. No porque la vida me llevó a ello, no. Es allí. Cuando yo hago eso, Alexei, es cuando yo puedo empezar a decir, cuando yo me desnudo, me desgarro, me saco todas estas cosas, trato en lo posible, sabemos que es imposible traer todo conscientemente, pero trato en lo posible de conocer los porqués y los para qué. Cuando yo encuentro eso, sobre todo el para qué, es que encuentro el motivo, porque el por qué es encontrar la causal, pero el para qué es encontrar el motivo y es entender que yo estoy acá para algo. Y eso es lo más importante, ¿cierto? Pero yo no puedo llegar al para qué si yo no he pasado por un estado del por qué, ¿cierto? Pues es mi opinión muy personal. Entonces no sé si alguien quiere aportar ahí o qué hacemos. Claudio, tú diriges. Alejandra tiene la palabra y luego Cecilia. Bueno, yo quiero darle el agradecimiento a todos, a Juan Ramiro por preparar la charla y a los demás que participaron y que hicieron presencia. Juan Ramiro, me gustó algo mucho de la última diapositiva que tú mencionabas, que hablaba sobre el superego, ¿cierto? Tú decías del superego algo. Yo hago una relación del superego, aunque puede ser no muy aceptada académicamente, con la humildad. Cuando aprendemos la humildad un poco y la empezamos a implementar en nuestras vidas, es mi opinión, ese superego empieza a bajar. Era eso, y agradecerles mucho, esperando pues que nos podamos ver las caras mañana y el domingo. Haré todo lo posible por estar, porque está muy interesante el tema. Muchas gracias y una feliz tarde. Gracias, Alejandra. Sí, hay muchas corrientes filosóficas, psicológicas, de psiquiatría y demás, donde hablan del yo, de la persona, el superyo, todo esto, pero tú tienes razón. Pero yo quiero resaltar algo sobre la humildad. La humildad no es sumisión, la humildad es reconocimiento, que es muy diferente. Porque el que es sumiso no es humilde, es una persona que está en el otro extremo de esa persona que se puso la máscara, ¿cierto? Cuando yo permito que a mí me flagelen, cuando yo permito que a mí me hieran, cuando yo permito que vayan contra mi humildad, yo no estoy siendo humilde, yo estoy siendo sumiso, estoy siendo humillado. En cambio, cuando tú hablas de humildad, estás hablando de la parte más grande del ser humano, y es el autorreconocimiento de lo bueno y lo malo que tiene. Ahí llevo yo como a la humildad. Listo. Entonces, quería hacer como esa interpelación a lo que tú dijiste. Gracias, Alejandra. Sigue, Ceci. Cecilia, ¿puede abrir el micrófono? Hola, Cecilia. Cecilia, ¿vas a participar? Ah, bueno, en lo que Cecilia acomoda el micrófono, entonces puedes hacer las conclusiones, Juan Ramiro, y la invitación para mañana. Bueno, entonces, no vamos a concluir algo aquí, porque este es un tema que pensamos que iba a ser muy cortito, pensamos que le vamos a dar en 40 minutos, pero veo que es un tema interesante. A mí me ha parecido encantador, pues, desde que me he metido en esto. Quiero decirles que es muy importante esto del autoconocimiento, que a pesar de que venga, pues, desde la época de los griegos, es ahora en este autoconocimiento donde se basan varias corrientes, llamémoslo así, todo lo que son los coach,
los coaching, esos de mentores y demás, se basan precisamente en el autoconocimiento. Entonces los mentores que hablan del éxito en los negocios, el éxito en los personales y demás, se basan en el autoconocimiento y es la corriente más utilizada por los psicólogos para hacer todo lo que es la conductividad, ¿cierto? Lo conductismo y la cognición para trabajar en los atletas de alto rendimiento, o sea, todas estas personas de los equipos de fútbol, los Messi, Ronaldo, Jordan, el basquetbolista y demás, utilizan esto del autoconocimiento para poder encontrar esa motivación, ¿cierto? Entonces esto es algo muy importante que lo tengamos en cuenta. Y la conclusión que quiero decir es que mil gracias porque esto me enriquece a mí muchísimo y los aportes que ustedes dan también me aportan muchísimo. Entonces mañana vamos a continuar con la segunda parte de esto donde ya vamos a llegar a cuestiones donde nos vamos a dirigir, ¿cierto? Que son muy interesantes. Vamos a hacer algunos conocimientos de cómo hay metodologías que nosotros podemos confrontarnos y entonces ya dejaríamos para el domingo el taller. Para ese taller les voy a pedir a todos que tengan al menos 2 hojas de papel y lápiz. Y si quieren tener colores o marcadores de colores y demás, porque de eso se trata el taller. Listo. Claudia, ¿continúa tú o alguien más? Alejandra Zapata quiere participar. Yo hago una preguntita, Juan, no alcancé a escuchar bien cuándo es el taller para tener listas las hojas y el papel. Qué pena. El próximo domingo, para el domingo hay que tener, sí. Ah, bueno, dale, era eso, muchas gracias. Con gusto. Sí, Alejandra. Cecilia. Bueno, Cecilia. Ay, ve, se me cayó el internet y no escuché pues de todas maneras lo que ustedes dijeron. No sé si lo que yo vaya a decir pues estará un poquito o ya lo habrían dicho, pero de todas maneras pues lo voy a decir porque lo último que ustedes hablaron pues no lo escuché. Lo que yo iba a decir era referente a las máscaras, que nosotros todos los días las utilizamos. Utilizamos una máscara para ir a un velorio, utilizamos una máscara para ir a un restaurante, para ir a una fiesta, utilizamos cantidad de máscaras, en la iglesia, cuando estamos con las personas, en el trabajo. Lo importante es utilizarla y no identificarnos con ella, sino que saber que la tomamos y en el momento que ya no la necesitamos, la dejamos. También otra cosa que yo quería decir era referente, a ver, como que se me fue en este momento, a ver si me acuerdo. A ver, como que se me escapó. Entonces voy a ver si me acuerdo. Gracias. Bueno, si te llega a la mente la paloma maravillosa que se te escapó, entonces vamos concluyendo. Entonces sí, vuelvo y repito, el taller sería el domingo, entonces no vemos película el domingo, la dejamos para el próximo fin de semana para hacer este taller. Como les digo, es un taller de una introspección, es una cuestión muy bonita, de verdad es muy bonita, muy alegórica y sé que nos va a servir muchísimo y nos va a permitir hacer una introspección, pero de una manera alegórica. Listo, no va a ser dura eso. Yo sinceramente les agradezco mucho, me encantó estar con ustedes y bueno, nos vemos mañana. Claudia. Bueno, nuevamente gracias a Juan Ramiro por la excelente propuesta que nos está haciendo, por el tiempo que le ha dedicado a esta serie de talleres referidos a quién soy. Y les cuento que este taller de quién soy hace parte de una serie de GPS que vamos a realizar en torno a la implementación de nuestro sistema de apoyos. El sistema de apoyos es una propuesta, una directriz a raíz de la ley 1996 de agosto 26 del 2019, o sea, es una ley muy nueva en Colombia y tiene que ver, entre otras cosas, con la derogación, la anulación
de la interdicción en Colombia. Les cuento que solo 2 países en Latinoamérica hemos derogado la interdicción. Uno de ellos fue Perú, que lo hizo a principios del año 2019, y el otro somos nosotros. Entonces, estamos siendo pioneros, hacemos parte de uno de los pocos países que ha hecho este logro, y el sistema de apoyos hace parte de la manera como se va a sustituir esas estrategias donde se deslegitimaba al ser humano, entregándole a otra persona todas las decisiones de su vida, y que ya a partir del agosto del año pasado eso no va a volver a suceder en Colombia. Entonces, los invito a ver en nuestro canal de YouTube, en la lista de reproducción, GPS 2020, GPS virtuales 2020, a ver todos los videos que tenemos allí colgados, pero sobre todo el del domingo 10 de mayo, que se llamó Tú Decides. Esa es la primera parte de esta serie de talleres que estamos continuando este fin de semana, gracias al trabajo concienzudo y meticuloso y acucioso de Juan Ramiro, que de verdad no tenemos con qué agradecer todo el esfuerzo que está poniendo en la realización de esta serie de GPS. Entonces los esperamos mañana a las 2 de la tarde, y el domingo igual a las 2, pero con papel, lápiz, colores, tintas, tizas, lo que quieran, porque vamos a hacer un taller muy interesante que Juan Ramiro nos ha preparado. Nos quedamos un ratico después los que queramos conversar, y por ahora, entonces, feliz tarde, y qué bueno tener estos espacios donde nos hablamos desde el alma y donde nos escuchamos desde el alma. Una feliz tarde.